Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén pasando un día fantástico, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que ha dado mucho de qué hablar y que, sin duda, nos toca de cerca a todos los que seguimos el fascinante y a veces tumultuoso mundo de las celebridades. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha capturado la atención de millones, un momento crucial, una encrucijada mediática que puso a prueba no solo la imagen pública de una figura muy querida, sino también la fortaleza de una relación que muchos consideran de cuento de hadas. Hablaremos de un episodio específico, marcado por la tensión y la especulación, donde las acusaciones flotaban en el aire y la expectativa era palpable. Nos referimos, claro está, al momento en que Kerem, con una serenidad que sorprendió a muchos, decidió enfrentar de frente la ola de rumores y chismes que lo rodeaban, y como su respuesta, cargada de una confianza inquebrantable, se dirigió de manera particular a Hande. Este es uno de esos relatos que nos recuerdan que detrás del brillo y el glamour de la pantalla, hay seres humanos lidiando con presiones extraordinarias, y a veces, la verdad y la autenticidad son las armas más poderosas. Así que si están listos para desglosar cada detalle, cada matiz de esta situación tan comentada, no se muevan de ahí. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido, por favor, que le den clic a ese botón de suscribirse, para no perderse ninguno de nuestros análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido como este. Vamos a ello. El mundo del entretenimiento, especialmente en la esfera de las producciones turcas que han conquistado corazones a nivel global, es un universo fascinante pero también implacablemente exigente. Entre las estrellas que han brillado con luz propia en este firmamento, pocas parejas han logrado capturar la imaginación y el afecto de los fans como Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química en pantalla era innegable, tan vibrante y palpable que trascendió los límites de la ficción para convertirse en una realidad que sus seguidores celebraron con euforia. Su relación, que floreció bajo los focos de la popular serie Love is in the Air, fue percibida por muchos como una historia de amor moderna, una especie de cuento de hadas contemporáneo que demostraba que el romance puede surgir incluso en los escenarios más rutilantes. Eran la pareja dorada, el epítome de la perfección, y cada aparición pública, cada interacción, era analizada y celebrada por una legión de fans en todo el mundo. Sin embargo, como bien sabemos, la fama es una moneda de dos caras. Si bien trae consigo adoración y reconocimiento, también arrastra consigo una sombra constante de escrutinio, especulación y, lamentablemente, a veces, acusaciones infundadas. En medio de este idílico panorama, de pronto comenzaron a surgir nubes en el horizonte. De la noche a la mañana, el dulce rumor del romance fue reemplazado por un zumbido más discordante, el de las acusaciones. No eran susurros aislados, sino un coro creciente de voces que se amplificaban en las redes sociales y los tabloides digitales, sembrando dudas sobre la integridad de Kerem, la autenticidad de su relación con Hande e incluso su profesionalismo. La naturaleza de estas acusaciones era variada y, como suele ocurrir en estos casos, bastante difusa al principio. Se hablaba de una posible falta de compromiso por parte de Kerem, de un supuesto desinterés en mantener la relación, de rumores de infidelidad o de coqueteos con otras personas en eventos, e incluso de insinuaciones de que la relación misma era una estrategia de marketing, un showmance diseñado para potenciar la popularidad de la serie y de ambos actores. Aunque los detalles específicos de cada acusación a menudo carecían de fundamentos sólidos y se basaban más en interpretaciones erróneas de gestos o comentarios, o directamente en la invención, la marea de especulación era real y crecía sin cesar. La rapidez con la que estas narrativas se propagan en el entorno digital es asombrosa y, a menudo, devastadora. Una simple foto sacada de contexto, una frase ambigua o incluso la ausencia de una publicación esperada puede desencadenar una tormenta perfecta de conjeturas malintencionadas. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en la pareja, estaban divididos. Algunos defendían a Kerem y Hande a capa y espada, mientras que otros, influenciados por la vorágine mediática, empezaban a dudar, a cuestionar la veracidad de lo que habían creído. Esta situación no solo ponía en jaque la imagen de Kerem, sino que también generaba una presión inmensa sobre Hande, quien, como su pareja y colega, se veía inevitablemente arrastrada al centro de la tormenta. La incertidumbre y la preocupación de los seguidores de Hande eran palpables, preguntándose cómo podría afectarle todo este torbellino de chismes y mentiras. Ante un tiempo, Kerem, fiel a su estilo de procesar las cosas con calma y premeditación, mantuvo un silencio estratégico.
Este silencio, aunque quizás pretendía desescalar la situación, en el vertiginoso mundo de la información instantánea, solo sirvió para alimentar aún más el monstruo de la especulación. Cada día sin una declaración oficial era una oportunidad para que nuevas teorías conspirativas emergieran y se arraigaran. La impaciencia del público crecía, y la presión sobre la pareja aumentaba exponencialmente. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido, mantenían los focos sobre ellos, interpretando el silencio como una admisión de culpa o al menos, como una señal de problemas graves. Ande, por su parte, se encontraba en una posición incómoda y delicada. Aunque quizás no era el blanco directo de todas las acusaciones, su conexión con Kerem la ponía en el ojo del huracán. Su felicidad, la estabilidad de su relación y su propia imagen estaban en juego. Necesitaba claridad, no solo para ella, sino también para sus fans, que observaban con creciente inquietud. Fue en este clima cargado de expectación y tensión que Kerem tomó la decisión de hablar. No fue una decisión precipitada, sino una calculada y valiente. Llegó el momento de romper el silencio, no con evasivas ni con comunicados fríos, sino con la verdad y con una postura que irradiaba una confianza inquebrantable. El escenario no fue un comunicado de prensa formal ni una entrevista pactada. Fue, como a menudo sucede con los momentos más auténticos, algo más espontáneo, pero no por ello menos impactante. En un evento público, rodeado por periodistas y cámaras, con la oportunidad de esquivar las preguntas incómodas o de ofrecer una respuesta superficial, Kerem eligió el camino de la frontalidad. Su semblante, aunque serio, denotaba una calma inusual, una resolución que contrastaba con la histeria mediática que lo rodeaba. Se paró firme con una mirada directa y penetrante y lo que siguió fue una declaración que no solo buscaba defenderse de las acusaciones, sino, y esto es crucial, enviar un mensaje claro y tranquilizador a Ande y a todos aquellos que creían en su relación. Sus palabras no fueron un ataque ni una diatriba defensiva, fueron una afirmación de la verdad y un testimonio de su carácter. Con una voz firme pero serena, Kerem comenzó por abordar la ola de negatividad, no con enojo, sino con una madurez que desarmó a muchos. Explicó que entendía la curiosidad pública, pero que había límites que no debían cruzarse, especialmente cuando se trataba de la vida personal y la reputación de las personas. Entiendo que al ser figuras públicas nuestra vida está bajo el microscopio, dijo con una calma asombrosa que capturó la atención de todos los presentes. Pero hay una gran diferencia entre la curiosidad y la invención malintencionada. Aquí es donde su respuesta empezó a tomar un giro decisivo, dirigiéndose al corazón del asunto y tácitamente a Ande. Sin mencionarla directamente en cada frase, cada palabra de su declaración estaba imbuida de un profundo respeto y una validación implícita de su relación con ella. Fue una defensa no solo de sí mismo, sino de ellos como pareja. Siempre he creído en la verdad y en la honestidad, continuó, su mirada fija en el horizonte, como si hablara directamente a alguien más allá de las cámaras. Y nunca he sido de las personas que se esconden o que manipulan la realidad. Las acusaciones que han estado circulando son infundadas, maliciosas y, lo que es peor, dañinas para las personas que me importan. En este punto su tono se volvió aún más personal, aunque sin perder la compostura. Se refirió a la importancia de la confianza y la lealtad en cualquier relación, especialmente en una que es tan pública y está bajo constante escrutinio. Mi compromiso, mi ética de trabajo y mis valores personales son algo en lo que siempre he creído. Y esos valores se extienden a todas mis relaciones, sean profesionales o personales. Pero la parte más poderosa de su respuesta, esa que resonó con más fuerza y que fue percibida como un mensaje directo y confiado a Ande, llegó cuando habló de la autenticidad. En este negocio, explicó, a menudo se nos exige interpretar roles, proyectar imágenes. Pero hay una línea clara entre el personaje y la persona real. Y mi relación, lo que Ande y yo compartimos, nunca ha sido un papel. Es real, es genuina y es algo que valoro por encima de todo. Estas palabras, pronunciadas con una sinceridad palpable, sirvieron para desmantelar de un plumazo la narrativa de que su relación era un simple truco publicitario. Fue una declaración de amor y respeto, encapsulada en la defensa de su propia integridad. Al presentarse como un hombre de palabra, íntegro y auténtico, Kerem estaba, en esencia, extendiendo esa autenticidad a su relación con Ande. Su respuesta confiada a Ande no fue un te prometo o un no te preocupes, sino una demostración pública de que él era un hombre en quien se podía confiar, un hombre cuyos sentimientos eran verdaderos, y cuya postura ante las falsedades era firme.
Era una reafirmación de su lealtad, no solo a ella, sino a la verdad de lo que compartían. Analizando la efectividad de esta respuesta confiada, es evidente que su poder radicó en varios factores clave. En primer lugar, la autenticidad. En un mundo donde las celebridades a menudo recurren a declaraciones pulidas por equipos de relaciones públicas, la espontaneidad y la franqueza de Kerem fueron un soplo de aire fresco. No parecía estar leyendo un guión, parecía estar hablando desde el corazón. En segundo lugar, el timing. Después de un periodo de silencio que había permitido que las especulaciones alcanzaran su punto álgido, su intervención llegó justo en el momento en que la tensión era máxima, proporcionando la claridad que tanto se necesitaba. En tercer lugar, la directitud. Sin nombrar explícitamente a sus acusadores, desmanteló cada tipo de acusación con una declaración general de su carácter y sus valores. Y finalmente el aspecto crucial de su mensaje, el enfoque en la confianza y la lealtad, no solo como atributos personales, sino como pilares fundamentales de su relación. Este enfoque resonó profundamente porque no solo defendía a Kerem, sino que también validaba la relación y, por extensión, a Hande. Su forma de hablar tranquila y segura contrastaba fuertemente con la naturaleza frenética y a menudo histérica de los rumores que intentaba disipar. Esta calma fue en sí misma una declaración de fuerza y honestidad. Para Hande esta declaración pública debe haber sido un alivio inmenso y una poderosa validación. Imaginen la presión de estar en el centro de un huracán mediático con su relación bajo escrutinio, y luego ver a su pareja, con una calma inquebrantable, pararse frente al mundo y reafirmar la verdad de su vínculo, no solo defendiéndose a sí mismo, sino también protegiendo y validando lo que compartían. Este acto de confianza pública, esta muestra de integridad frente a la adversidad, no solo fortaleció la imagen de Kerem, sino que sin duda reforzó la conexión entre ellos. Fue un gesto que trascendió las palabras, una demostración de que, a pesar de la presión externa, su relación se mantenía firme en los cimientos de la verdad y la confianza mutua. Demostró que Kerem estaba dispuesto a luchar por lo que creía y, más importante aún, por la persona que amaba. El impacto inmediato de la declaración de Kerem fue innegable. Los titulares de los medios, que antes especulaban sobre el fin de la pareja, rápidamente giraron para destacar su respuesta confiada y su defensa apasionada. Las redes sociales, que habían sido el caldo de cultivo de los rumores, se inundaron ahora de mensajes de apoyo y admiración hacia Kerem. Los fans que habían estado preocupados, sintieron un alivio palpable y celebraron su integridad. Los haters y los propagadores de chisme se vieron, en gran medida, silenciados por la fuerza de su honestidad. A largo plazo, este episodio no solo consolidó la reputación de Kerem como un hombre íntegro y transparente, sino que también sirvió para fortalecer, al menos en la percepción pública, la resiliencia de su relación con Hande frente a la adversidad. Fue un recordatorio para todos de que en el circo mediático, la verdad y la autenticidad son a menudo las armas más poderosas. Nos enseña una lección valiosa sobre la importancia de no dejarse llevar por la corriente de la desinformación y de buscar siempre la verdad, especialmente en una era donde la rapidez con la que se propagan las noticias falsas puede ser abrumadora. La historia de Kerem vs las acusaciones, y su respuesta confiada a Hande trasciende el mero chismorreo de celebridades para convertirse en un ejemplo de cómo la integridad personal puede prevalecer incluso en las circunstancias más desafiantes. Es un testamento a la fuerza del carácter y a la importancia de proteger lo que se valora, incluso bajo el microscopio más intenso. Nos recuerda que detrás de cada titular y cada imagen, hay personas reales con sentimientos reales, luchando por mantener su dignidad y sus relaciones en un mundo que a menudo parece empeñado en desmantelarlas. Así que, en resumen, lo que hemos visto en este análisis es cómo Kerem Bürsin, frente a un aluvión de acusaciones y especulaciones dañinas, optó por una estrategia de honestidad y confianza. Su respuesta, marcada por la calma, la integridad y una clara afirmación de la verdad de su relación, no solo sirvió para defender su propia reputación, sino que fue un poderoso mensaje de reafirmación y apoyo dirigido a Hande. Este episodio no solo destaca los desafíos de la vida pública, sino también el poder de la autenticidad y la importancia de la confianza en las relaciones. Nos deja pensando sobre la responsabilidad que tenemos como consumidores de información y la facilidad con la que podemos caer en la trampa de los rumores. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este viaje, por su tiempo y por su interés en desglosar estas historias que, más allá del glamour, nos ofrecen valiosas lecciones sobre la resiliencia humana y la importancia de la verdad.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem manejó la situación de la mejor manera? ¿Qué impacto creen que tuvo su respuesta en Andy y en la percepción pública de su relación? Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que no duden en dejarlos aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y si disfrutaron de este vídeo, les pido un pequeño favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.